¿Por qué los demonios le pidieron a Jesús los cerdos? En el vídeo de hoy aprenderás más sobre este pasaje bíblico. En Mateo, capítulo 8, versículos 28 al 34, dice que al llegar al otro lado, en la región de los Gerasenos, Jesús se encontró con 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar. Gritaban: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes de la hora señalada? A cierta distancia pastaba una gran piara de cerdos. Los demonios suplicaron a Jesús: envíanos a la piara de cerdos. Jesús les dijo: id. Salieron y se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó al lago y murió en el agua. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, fueron al pueblo y les contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Entonces todo el pueblo fue al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le pidieron que se fuera de su zona. Mateo dirige nuestra atención aún más hacia Jesús para responder a la exasperada pregunta: ¿qué clase de hombre es este? El grupo llega a la otra orilla, en la región de los Gerasenos. Jesús se encuentra ahora en la Decápolis, territorio predominantemente gentil, lo que explica la presencia de cerdos, animal considerado impuro por los judíos según Levítico 11, versículo 7. Para saber más sobre la razón oculta por la que los demonios pidieron a Jesús los cerdos, suscríbete a nuestro canal, danos tu like y activa la campanita para recibir nuestros contenidos exclusivos. El término Gadarenos se refiere tanto a la ciudad de Gadara, situada a unos 8 kilómetros al sureste del mar de Galilea, como a la región circundante, que probablemente incluía la pequeña ciudad de Gerasa, actualmente Keis, situada en la orilla sureste del mar de Galilea. A diferencia del libro de Mateo, en Marcos capítulo 5 versículos 2, dice que solo un endemoniado salió al encuentro de Jesús. Luego llegan a la otra orilla del mar en la región de los Gerasenos, y un hombre poseído por un espíritu inmundo sale al encuentro de Jesús saliendo de los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía someterlo. Incluso con cadenas las rompía y rompía los grilletes. Nadie era lo suficientemente fuerte para dominarlo. Noche y día, entre los sepulcros y en los montes, gritaba y se hería con piedras. Al ver a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él gritando: ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ruego a Dios que no me atormentes. Pues Jesús ordenaba: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Respondió: me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogó con insistencia que no les ordenara salir de allí. Había una gran piara de cerdos pastando en la ladera, y los demonios pidieron a Jesús: envíanos a los cerdos para que podamos entrar en ellos. Jesús les dio permiso y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. La piara de unos 2000 cerdos corrió ladera abajo a toda velocidad hacia el mar y se ahogó. Los cuidadores de los cerdos huyeron y contaron al pueblo y al campo lo que había pasado. La gente fue a ver lo que había pasado. Vieron al hombre que había estado poseído, sentado, vestido y en su sano juicio, y se asustaron. Los que lo vieron todo contaron a los demás lo que había pasado con el endemoniado y los cerdos, y empezaron a pedir a Jesús que se alejara de ellos. Cuando Jesús subió a la barca, el hombre que había sido poseído por los demonios le rogó que se quedara con él, pero Jesús no se lo permitió, diciéndole: vete a tu casa con tu familia y cuéntales cuánto has hecho por ellos y cómo has tenido misericordia. El hombre se fue y empezó a proclamar en la Decápolis cuánto había hecho Jesús por él, y todos se quedaron asombrados. Grandes multitudes de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y la región de más allá del Jordán siguieron a Jesús. Los demonios, así como Satanás, se dieron cuenta rápidamente de la condición de Jesús como Hijo de Dios, tal como se relata en Mateo capítulo 4, versículos 3 a 6. En el pasaje bíblico, los demonios reconocieron a Jesús no solo por su poder, sino también por su persona. Era el Mesías, el Hijo de Dios. Tras reconocerlo, la segunda pregunta indica que las huestes demoníacas serán torturadas y rechazadas eternamente, como se describe en Judas, capítulo 6, versículo 6. Al hacer la pregunta,
reconocen que Jesús es el que llevará a cabo esta tarea judicial en el momento señalado. El hecho de que Jesús limite su actividad antes del tiempo fijado indica que la expulsión de demonios por parte de Jesús era una señal de que el reino se acercaba. Estos demonios parecen ser muy conscientes de que existe un tiempo predeterminado para el juicio de las tropas de Satanás, pues preguntan: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? Gritan: ¿has venido a torturarnos antes de tiempo? A pesar de que la hora del juicio final aguarda el regreso de Jesús en la gloria, como se describe en Mateo capítulo 12, versículo 28, los demonios le ruegan a Jesús que acepte su propuesta. Tras el permiso de Jesús, los demonios abandonan a los hombres y entran en la piara de cerdos que se han vuelto locos y se han arrojado por un acantilado al mar de Galilea. El intento de los demonios de evitar el castigo eterno llevó a la destrucción de sus huestes terrenales. Jesús no tenía ninguna razón para no aceptar su propuesta, porque servía a sus propósitos. En primer lugar, tenía como resultado la liberación de los hombres poseídos por el demonio. En segundo lugar, los cerdos eran criaturas impuras, según la tradición judía, y por lo tanto, un emblema adecuado y un refugio seguro para los demonios. Y en tercer lugar, aceptar su propuesta no alteraba el destino final de los demonios en el día del juicio final. Jesús no estaba pecando por aceptar la sugerencia de los demonios. Por otro lado, el encuentro de Jesús con Satanás en el desierto fue completamente diferente. Si Jesús cedía a las peticiones de Satanás, sería llevado a la desobediencia. Como resultado, Jesús reprendió a Satanás con las Escrituras y se negó a ceder a las demandas de Satanás. Esta es la principal distinción entre los dos casos. La petición de los demonios en el capítulo 8 de Mateo no llevó a Jesús a pecar, mientras que las demandas de Satanás a Jesús en el desierto estaban diseñadas para llevarlo a pecar. Un hecho curioso es que la orilla oriental del mar de Galilea era una zona gentil, y la piara que había allí no era una piara salvaje, sino una piara de cerdos criados para el mercado. Por lo tanto, sus dueños quedarían desolados si perdieran esta enorme piara, que Marcos estima en unos 2.000 cerdos. Todavía en el capítulo 5 de Marcos, versículo 13. La petición de los demonios de entrar en los cerdos tiene un propósito mortal adicional. Los demonios son conocidos por infligir daño y agonía a la creación de Dios y hacen todo lo que pueden para alimentar la hostilidad hacia Jesús. La destrucción de los cerdos lleva a los gentiles de la zona a pedir a Jesús que se marche. Esta petición muestra la perversión de sus valores, porque lo que cabría esperar es que se alegraran de una victoria sobre los demonios de Satanás. Pero al igual que el mundo ha rechazado a Jesús, estos hombres prefirieron los cerdos a Jesús. Jesús no destruye a los demonios, sino que deja que el mal siga su curso en este mundo hasta el día en que todo se arregle. En Marcos y Lucas, el antiguo endemoniado, al ver a los discípulos con Jesús, quiere ser como ellos, pero Jesús lo envía de vuelta a su país. Ahora, seguidor de Jesús, este hombre sería pescador de hombres entre su propio pueblo gentil. Este pasaje bíblico revela la naturaleza pecaminosa de la humanidad. Jesús acababa de expulsar a los demonios de 2 hombres y envió a los espíritus malignos a una piara de cerdos que se precipitaron por un acantilado al mar donde se ahogaron. Cuando los pastores contaron a la gente del pueblo cercano lo que había sucedido, toda la comunidad se enfureció contra el Salvador. Estaban más preocupados por su bienestar económico que por su vida espiritual. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad, le pidieron que se marchara. ¿Cuántas personas no cometen el mismo error, acostumbrarse a vivir con el pecado y no querer pensar en Dios, alejándolo de sus vidas, sobre todo si eso significa perder placeres mundanos o ingresos? Aferrarse al pecado es una de las cosas más tóxicas que podemos hacer. Esta historia encierra muchas lecciones para nosotros, pues muestra una vez más que el ministerio de Jesús no se limita a los judíos, sino que prefigura también la misión a los gentiles. La Biblia aborda a menudo el conflicto entre los deseos terrenales y la obediencia a Dios. En Mateo 6, versículos 19 a 24, Jesús habla de la imposibilidad de servir a 2 señores,
subrayando que solo debemos servir a Dios y no a las riquezas. Esta enseñanza subraya la idea de que la lealtad al pecado y la búsqueda desenfrenada de ganancias materiales pueden alejarnos fácilmente de Dios. La historia de los Gadarenos, donde los lugareños prefieren su economía basada en el cerdo a Jesús, ilustra un patrón recurrente en las Escrituras, donde la gente suele elegir los intereses mundanos por encima de lo que es espiritualmente correcto. En Romanos 12, versículos 1 y 2, Pablo exhorta a los cristianos a que no se conformen al modelo de este mundo, sino que se transformen mediante la renovación de su mente para que puedan discernir la voluntad de Dios, lo que sugiere que la resistencia al pecado y la transformación espiritual son fundamentales para la fe cristiana. La extensión del ministerio de Jesús a los gentiles es un tema central en el Nuevo Testamento, Efesios 2, los versículos 11 a 18. Analizan cómo Cristo eliminó la barrera entre judíos y gentiles al crear en sí mismo un nuevo pueblo. Esta inclusión de los gentiles en la promesa de salvación refleja la universalidad del amor y la misericordia de Dios. Esto refuerza la idea de que la oposición a Jesús y a su mensaje no se basa en el origen étnico o cultural, sino en la disposición del corazón a responderle. La narración de Mateo también subraya que la oposición a Jesús trasciende las barreras raciales y culturales. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo el Evangelio se extiende más allá de las fronteras judías para llegar a diversas culturas y pueblos. En el capítulo 10 de los Hechos, por ejemplo, Pedro tiene una visión que le lleva a comprender que el Evangelio es para todos, no solo para los judíos. Esto demuestra que el mensaje de Jesús llama a todas las personas, independientemente de su origen, a arrepentirse y volverse a Dios. Así pues, el episodio de Gadarene pone de relieve un principio clave del cristianismo. La salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos, y el verdadero obstáculo es la reticencia humana a apartarse del pecado y seguir a Cristo. Esta verdad desafía a los seguidores de Cristo a comprender sus prioridades y alinearlas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Déjanos saber en los comentarios de abajo si conoces la razón oculta por la que los demonios le pidieron a Jesús los cerdos, y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campana de notificaciones para recibir nuestro contenido exclusivo. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.